Bienvenidos, queridos ciudadanos de Internet, al maravilloso y alocado mundo de la comunidad online de Álvaro Sapo. Imagínense esto: un servidor de Discord lleno de vida, un chat de Twitch animado, una fogata digital donde se reúnen gamers, señores de los memes y varias personalidades online. Es el tipo de lugar donde se forjan amistades sobre batallas reales pixeladas y risas compartidas por chistes malos, francamente terribles. Para muchos, era un santuario, un hogar digital lejos del hogar, un lugar para relajarse y conectar con personas afines que entendían la profunda importancia de un emote en el momento perfecto. Era, a todas luces, una subcultura típica de Internet que prosperaba en su propio nicho. Esta comunidad, como tantas otras, giraba en torno a la figura central de Álvaro Sapo, un streamer cuyo contenido presumiblemente incluía videojuegos, reacciones, o quizás simplemente mirar fijamente una pantalla de carga. Los detalles son, para nuestros propósitos, menos importantes que el ecosistema que creció a su alrededor. La gente venía por Álvaro Sapo, pero muchos se quedaban por la comunidad en sí. Compartían chistes internos, debatían los méritos de diferentes estrategias de juego y, en general, participaban en la experiencia colectiva de estar online. Era una sociedad digital vibrante, aunque a veces caótica, con sus propias jerarquías, sus propias celebridades y, como pronto veremos, sus propios secretos profundamente enterrados. Piensen en ello como un pueblo pequeño, pero en lugar de una plaza del pueblo, hay un canal de chat general. En lugar de un chismoso del pueblo, bueno, hay varios, pero ya llegaremos a eso. El punto es que tenía todas las características de un grupo muy unido. Estaban los veteranos, los recién llegados, los observadores silenciosos y los bulliciosos buscadores de atención. La vida diaria incluía discusiones que iban desde lo mundano hasta lo profundamente tonto, todo lo cual contribuía a un sentido de pertenencia. Era, en la superficie, un escape inofensivo, un testimonio del poder de Internet para unir a las personas por intereses compartidos, por oscuros que estos intereses pudieran ser. Pero como suele ocurrir con los paraísos online aparentemente idílicos, bajo la superficie de bromas amistosas y entusiasmo compartido, comenzaban a agitarse corrientes de una naturaleza diferente. No todos eran quienes parecían ser. No todas las interacciones eran tan inocentes como parecían. Las paredes digitales de este espacio confortable estaban a punto de ser sacudidas, no por una fuerza externa, sino por una revelación dentro de sus propias filas. Una revelación que pondría en tela de juicio la naturaleza misma de la confianza y la identidad en este mundo online cuidadosamente construido. Y todo comenzó con un individuo particularmente observador, o quizás particularmente entrometido. Ahora bien, cada comunidad online tiene sus figuras notables, y la de Álvaro Sapo no era una excepción. Entre ellas, se encontraba un individuo conocido solo como Gerente. El nombre en sí ya insinuaba cierto deseo de control, o quizás solo un sentido del humor muy seco. Gerente no era el típico mirón o comentarista casual. Oh no, Gerente tenía una reputación. Era visto por algunos como un guardián, un perro guardián experto en tecnología que vigilaba las cosas, asegurando la paz digital, o al menos su versión de ella. Para otros, era quizás un poco entrometido, un detective privado digital sin licencia. La reputación de Gerente se basaba en una supuesta destreza técnica. Los susurros en las salas de chat sugerían que conocía los rincones oscuros de Internet, que podía descubrir información que otros no podían. Si esto era cierto, o simplemente una personalidad cuidadosamente cultivada, le daba un aire de autoridad, o al menos un aire de "no te metas con este tipo". Era de quien sospecharías, medio en broma, si tu cuenta de repente empezaba a publicar letras de canciones vergonzosas. Era, en esencia, el enigma residente de la comunidad, parte soporte técnico, parte detective digital y, como demostrarían los acontecimientos, parte agente del caos. Sus contribuciones a la comunidad eran a menudo perspicaces, a veces críticas y ocasionalmente controvertidas. Gerente no tenía miedo de decir lo que pensaba, y cuando lo hacía, la gente tendía a escuchar, o al menos a fingir que lo hacía. Tenía un don para diseccionar situaciones, para señalar inconsistencias, para hacer pronunciamientos que a menudo dejaban a otros asintiendo con la cabeza o revisando nerviosamente su configuración de privacidad. Esto lo convertía en una figura polarizante. Algunos admiraban su franqueza y su supuesto compromiso con la verdad, sea lo que sea que eso signifique en las a menudo turbias aguas de las interacciones online. Otros lo encontraban intimidante, quizás incluso un poco inquietante. Y así, Gerente existía en este ecosistema digital, una cantidad conocida, pero cuyas capacidades totales seguían siendo en gran medida una cuestión de especulación. Era como ese vecino tranquilo del que todos asumen que sabe más de lo que deja entrever, el que riega su césped sospechosamente perfecto a horas extrañas. Poco sabía la comunidad que Gerente estaba a punto de embarcarse en su proyecto más audaz hasta el momento, uno que lo catapultaría de un personaje de fondo al centro mismo de una tormenta que amenazaba con destrozar la comunidad de Álvaro Sapo. Su mirada, resultó, estaba puesta en un miembro en particular. Hablemos de Pepinazo. El nombre, sin duda, era memorable.
Pepinazo era una entidad conocida dentro del dominio de Álvaro Sapo. Quizás un colaborador habitual, un bromista, tal vez incluso un moderador, alguien que se había labrado un nicho para sí mismo. Este individuo, como muchos otros, tenía una personalidad online específica, una identidad cuidada presentada al mundo digital. Formaban parte del mobiliario, un nombre de pantalla familiar que aparecía en las discusiones, contribuía al alboroto general y era, a todos los efectos, aceptado como uno de los suyos. Sin embargo, como ocurre con muchas personalidades online, podría haber habido sutiles inconsistencias, momentos que no cuadraban del todo, o quizás solo una vibra general que hacía que ciertas personas, como nuestro amigo gerente, arquearan una ceja. Tal vez Pepinazo era demasiado entusiasta, o demasiado reservado. Tal vez sus historias a veces tenían agujeros de guión más grandes que una película de éxito. O tal vez, solo tal vez, no había nada abiertamente sospechoso en absoluto, y gerente simplemente tenía una corazonada, o una venganza personal, o simplemente demasiado tiempo libre. Los orígenes de la sospecha a menudo pueden ser tan misteriosos como los secretos que pretenden descubrir. Antes de la gran revelación, Pepinazo era probablemente solo otra cara en la multitud digital para la mayoría. Participaban en actividades grupales, compartían memes y probablemente tenían su propio círculo de conocidos online. Es importante recordar que en estas comunidades, tu avatar online y tu historial de publicación es tu identidad. La persona detrás de la pantalla es un concepto abstracto, raramente considerado a menos que algo fuerce el problema. Para muchos, Pepinazo era simplemente Pepinazo, un nombre en una pantalla, una colección de texto y quizás una foto de perfil de un personaje de anime o una mascota. Nada más, nada menos. Pero bajo este barniz de normalidad, aparentemente se estaban gestando preguntas, al menos en la mente de gerente. ¿Y si Pepinazo no fuera solo Pepinazo? ¿Y si el amigable bufón con temática de pepino de la comunidad fuera, de hecho, alguien completamente diferente? Alguien con un pasado, alguien con secretos. Este era el tipo de preguntas que, una vez plantadas, podían convertirse en una obsesión. Y para gerente, un individuo con reputación de excavar, el atractivo de resolver el rompecabezas de Pepinazo resultó demasiado fuerte para resistirse. El escenario estaba listo para un desenmascaramiento dramático. Sección 4. La búsqueda de la verdad. Así que gerente, armado con sus sospechas y su supuesta magia técnica, decidió que era hora de llegar al fondo del misterio de Pepinazo. Ahora, los métodos exactos que empleó gerente están, como es de esperar, algo envueltos en el equivalente digital de humo y espejos. No publicó exactamente un artículo revisado por pares sobre sus técnicas de investigación. Sin embargo, la narrativa que surgió, la que se extendió por la comunidad conmocionada, involucró lo que se describió ampliamente como habilidades de hacking. Esto podría significar cualquier cosa, desde sofisticadas hazañas de software hasta simplemente ser muy bueno adivinando contraseñas o usando información públicamente disponible de maneras inteligentes. Piensen en ello como una historia de detectives digitales, pero en lugar de buscar huellas dactilares, gerente supuestamente estaba revisando direcciones IP, comparando nombres de usuario en diferentes plataformas y tal vez incluso participando en un poco de ingeniería social, ese encantador arte de convencer a la gente para que revele información que probablemente no debería. Era, según la leyenda que se formó rápidamente, un ciberdetective en una misión, navegando por los laberínticos caminos de Internet para conectar los puntos que nadie más había notado que estaban allí. Fue una inmersión profunda, una zambullida en lo digital desconocido, todo en busca de un tal Pepinazo. La dedicación involucrada, si hay que creer en las historias, fue considerable. Esto no fue una tarde casual de búsqueda en Google. Esto fue retratado como un esfuerzo serio y concertado para despegar las capas del anonimato online de Pepinazo. Gerente supuestamente pasó horas, quizás días o incluso semanas, reuniendo meticulosamente migas de pan digitales, juntando fragmentos de información que aisladamente podrían parecer inocuos, pero que cuando se combinaban, pintaban un cuadro muy diferente. Era como armar un rompecabezas, donde la mitad de las piezas son invisibles y la otra mitad está escrita en código binario. Por supuesto, los métodos en sí, si de hecho implicaban acceso no autorizado a información privada, pisaban una línea muy fina, ética y legalmente. Hackear, incluso en la búsqueda de lo que una persona considera la verdad, es un acto controvertido. Pero en el calor del momento, con el drama desarrollándose a la velocidad del rayo, estas preocupaciones quizás fueron eclipsadas por la audacia de la empresa de gerente y la naturaleza impactante de lo que afirmaba haber encontrado. La comunidad estaba menos centrada en el cómo y más fija en el quién y el qué. La red de arrastre digital se había lanzado y estaba a punto de atrapar un pez muy gordo. Sección 5. La gran revelación. Pepinazo es Yuk. Música dramática. Y entonces, llegó el momento. El momento para el que gerente presumiblemente había estado trabajando. Con una floritura que probablemente involucró un mensaje de Discord muy dramático o una publicación en el foro cuidadosamente programada, gerente lanzó la bomba. Pepinazo,
El miembro familiar de la comunidad, el Gran Pepino, no era quien decía ser. No, según Gerente, Pepinazo era, en realidad, un individuo llamado Yuk. ¡Chan, chan, chan! El nombre Yuk, antes desconocido o quizás vagamente familiar para algunos, de repente se convirtió en el centro de atención, inextricablemente vinculado con la ahora destrozada personalidad de Pepinazo. El impacto inmediato de este anuncio fue, como pueden imaginar, sísmico. Imagínense estar en un entorno social familiar, y de repente, alguien señala a su amigo David y declara: «Ese no es David, ese es Bartolomé, el famoso ladrón de palomas de Poughkeepsie». Habría confusión, habría incredulidad, habría una necesidad urgente de más información. ¿Quién era Yuk? ¿Y por qué esta revelación era tan significativa, tan impactante? ¿Era Yuk alguien con una reputación conocida? ¿Alguien con una historia que, de ser cierta, arrojaría las acciones de Pepinazo bajo una luz completamente nueva y posiblemente perturbadora? Gerente no solo hizo la acusación, vino armado con lo que presentó como prueba irrefutable. Esto no era solo una suposición descabellada o una corazonada. Esto era, según él, el resultado de una investigación meticulosa, la culminación de su trabajo de detective digital. Presentó su caso, conectando a Pepinazo con Yuk a través de una serie de huellas dactilares digitales que, según él, eran innegables. La comunidad, todavía recuperándose del anuncio inicial del nombre, ahora se enfrentaba a la abrumadora tarea de procesar no solo la afirmación, sino también la supuesta evidencia que la respaldaba. El desenmascaramiento de Pepinazo como Yuk envió ondas de choque inmediatas. El nombre Yuk en sí comenzó a tener un nuevo peso, una nueva infamia dentro de la comunidad. ¿Era Yuk un ex miembro que había sido expulsado? ¿Era Yuk alguien conocido por un comportamiento problemático en otros espacios online? Las implicaciones eran vastas e inquietantes. El cómodo anonimato de Internet había sido violado y una cara familiar había sido reemplazada por un extraño potencialmente problemático. La revelación no se trataba solo de la identidad de una persona. Se trataba de la fragilidad de la confianza en las comunidades online y la inquietante posibilidad de que nunca se sepa realmente con quién se está hablando. Sección 6. La sala de pruebas, conversaciones, audios y pistas crípticas. Ahora, una acusación de esta magnitud necesita algo que la respalde, de lo contrario, es solo, bueno, una acusación. Y Gerente, bendito sea su diligente corazón, vino preparado. No se limitó a decir: «Pepinazo es Yuk, créeme, hermano». En cambio, abrió su armario de pruebas digitales, y de él salió un torrente de pruebas diseñadas para convencer incluso a los escépticos más duros. Estas pruebas supuestamente incluían capturas de pantalla de conversaciones privadas, grabaciones de audio descritas como perturbadoras y una colección de mensajes crípticos que, una vez descifrados o recontextualizados, supuestamente apuntaban directamente a Yuk. Tratemos de imaginar cómo podrían haber sido. Las conversaciones privadas, probablemente mensajes directos, quizás mostraban a Pepinazo o Yuk diciendo cosas que contradecían su personalidad pública, o tal vez admitiendo cosas que eran, digamos, menos que decentes. Por ejemplo, un fragmento filtrado podría haber leído: Pepinazo_real, jajaja, todos creen que solo estoy aquí por los memes. Si supieran el plan maestro que tengo para este servidor, va a ser épico, de una manera totalmente mala. O quizás algo más personal, vinculándolos a detalles que solo Yuk podría saber. Estas conversaciones eran la pistola humeante digital, o eso afirmaba Gerente. Luego estaban los audios perturbadores. Aquí es donde las cosas se vuelven particularmente turbias y, francamente, bastante preocupantes. ¿Qué hace que un archivo de audio sea perturbador en este contexto? ¿Era el tono de voz? ¿El contenido del discurso? Quizás una grabación de Yuk discutiendo tácticas manipuladoras o expresando puntos de vista que eran profundamente ofensivos o amenazantes. Imagínense un clip de audio donde se escucha una voz, supuestamente la de Yuk, diciendo algo como: «sonido de voz distorsionada». Son tan fáciles de engañar. Toda esta comunidad es mi teatro de marionetas. La mera existencia de tales grabaciones y su posterior filtración añadió una dimensión escalofriante al drama que se desarrollaba. Y finalmente, los mensajes crípticos. Estos podrían haber sido publicaciones antiguas en foros, tweets enigmáticos o incluso mensajes codificados dentro de los chats del juego, cosas que parecían sin sentido en ese momento, pero que, con la nueva clave de Gerente, de repente encajaron. Tal vez una cadena de números aparentemente aleatoria publicada por Pepinazo hace meses ahora se correlacionaba con una fecha significativa en la historia conocida de Yuk. O una frase extraña utilizada repetidamente por Pepinazo era una frase conocida de Yuk de otra plataforma. Gerente presentó estos como piezas de un rompecabezas más grande, argumentando que solo Yuk podía ser el denominador común. La evidencia estaba al descubierto, y era condenatoria. Sección 7. Terremoto comunitario. Las consecuencias de la bomba de Gerente. En el momento en que Gerente dio a conocer sus hallazgos, la comunidad de Álvaro Sapo no solo reaccionó, prácticamente convulsionó. Imagínense un nido de avispas siendo pinchado con un palo muy grande y muy digital.
Eso es más o menos lo que pasó. Las respuestas iniciales fueron una mezcla caótica de sorpresa, incredulidad y una buena dosis de «espera, ¿qué acabo de leer?». Las personas que habían interactuado con Pepinazo a diario, compartido risas virtuales y tal vez incluso lo consideraban un amigo, se enfrentaron repentinamente a la posibilidad de que toda esta interacción hubiera sido una farsa, orquestada por alguien llamado Yuk. La noticia se extendió como la pólvora a través de los canales de Discord y más allá. Probablemente se tomaron y compartieron capturas de pantalla de las publicaciones de Gerente. Estallaron discusiones en los chats de voz, y la actividad del servidor probablemente se disparó a niveles sin precedentes. Algunos miembros clamaron inmediatamente por más detalles, exigiendo ver todas las pruebas por sí mismos. Otros expresaron indignación. Indignación hacia Pepinazo Yuk por el supuesto engaño, y tal vez algo de indignación hacia Gerente por los métodos utilizados o el drama instigado. Era el equivalente digital de una sesión de chismes en la plaza del pueblo, pero amplificado 1000 veces por la velocidad y el alcance de Internet. La negación fue una primera reacción común para algunos. «Esto no puede ser cierto», escribirían. «Pepinazo siempre fue tan amable. Gerente debe estar equivocado, o peor, inventándoselo todo». Es una respuesta humana natural cuando se hace añicos una realidad cómoda. Intenta recomponerla, encontrar una explicación que permita que el mundo vuelva a tener sentido. Pero la presentación de pruebas de Gerente, independientemente de cómo se obtuvieran, dificultaba el simple rechazo. Los mensajes privados, los inquietantes audios, no eran fáciles de ignorar, incluso si su autenticidad fue cuestionada inmediatamente por algunos. Los moderadores de la comunidad, e incluso el propio Álvaro Sapo, probablemente se vieron envueltos en un torbellino, tratando de gestionar la repentina explosión de actividad y emoción. ¿Qué haces cuando tu refugio digital se convierte en la escena de un crimen, investigado por uno de tus propios miembros? ¿Intentas calmar las cosas? ¿Tomas partido? ¿O simplemente agarras un cubo virtual de palomitas de maíz y miras cómo se desarrolla el caos? Las consecuencias inmediatas fueron pura confusión. Un testimonio de cuán profundamente una persona online puede integrarse en el tejido de una comunidad y cuán discordante es cuando esa persona es arrancada. Sección 8. Divididos. Nos mantenemos leales, escépticos y comedores de palomitas. Una vez que la onda expansiva inicial disminuyó, la comunidad de Álvaro Sapo comenzó a fracturarse. Era como un escándalo político, pero con más avatares de anime. Rápidamente surgieron dos bandos principales, con un grupo de espectadores desconcertados y ligeramente entretenidos atrapados en el medio. Por un lado estaban los que tomaron las revelaciones de Gerente como un evangelio. Examinaron las pruebas, conectaron los puntos de la manera que Gerente sugirió, y concluyeron que Pepinazo era de hecho Yuk, y que Yuk era malas noticias incorporadas. Para ellos, la traición era real, el engaño profundo. Luego estaban los defensores, o al menos los escépticos. Este grupo cuestionó los motivos y métodos de Gerente. ¿Cómo consiguió estos mensajes privados?, preguntaban. ¿Son estos archivos de audio reales o están manipulados? Algunos podrían haber tenido lealtad personal a Pepinazo, negándose a creer que su conocido online fuera capaz de cualquier acto oscuro del que se acusaba a Yuk. Podrían haber señalado que Gerente tenía fama de ser un poco agitador. Esta facción exigió pruebas absolutas e incontrovertibles, más allá de lo que Gerente ya había proporcionado, o tal vez simplemente eligieron no creerlo, independientemente de las pruebas. Y en el medio, la Brigada de las Palomitas. Aquellos miembros que, aunque tal vez preocupados, estaban innegablemente fascinados por el puro drama de todo. Vieron cómo se desarrollaban las discusiones, leyeron los intercambios cada vez más acalorados y tal vez enviaron mensajes privados a sus amigos con actualizaciones y teorías. Para ellos, era el mejor reality show al que nunca se habían suscrito. Este grupo a menudo sirve como una audiencia involuntaria y a veces como un jurado, mientras la comunidad en general intenta procesar las acusaciones y decidir a quién y qué creer. Sus opiniones cambiantes a menudo podían influir en el estado de ánimo general del servidor. La división no se trataba solo de creer a Gerente o defender a Pepinazo. También provocó una nueva ola de paranoia y sospecha. Si Pepinazo podía ser Yuk, ¿quién más escondía una identidad secreta? ¿Había otros Yuks acechando en los canales? La confianza que una vez unió a la comunidad comenzó a erosionarse. Volaron acusaciones, resurgieron viejas quejas, y la atmósfera general se volvió tensa. Algunos susurraban que esto era solo la punta del iceberg, que aún estaban por revelarse más escándalos que involucraban a otros miembros, convirtiendo la comunidad en un hervidero de especulaciones y ansiedad. Sección 9. La espada de Damocles. Gerente promete un gran final. Justo cuando la comunidad pensaba que no podía volverse más dramático, Gerente, que nunca pierde la oportunidad de una salida teatral o una amenaza persistente, hizo otra proclamación. No había terminado. O no, ni mucho menos. Insinuó, o tal vez declaró abiertamente, que la información que ya había publicado, las conversaciones privadas, los audios perturbadores, el desenmascaramiento de Yuk, era simplemente un aperitivo.
El plato principal prometió, aún estaba por llegar. Anunció un gran final, una revelación final y devastadora que eclipsaría todo lo visto hasta ahora. Esta ominosa promesa pendía sobre la comunidad de Álvaro Sapo como una espada de Damocles digital. ¿Qué más podría haber? ¿Qué secretos eran tan explosivos que hacían que el asunto de Yuk pareciera una pequeña escaramuza? La comunidad, ya tambaleante y dividida, ahora estaba atrapada por una nueva ola de ansiedad y anticipación. Algunos esperaban ansiosamente más drama, con la esperanza de que Gerente ofreciera la exposición definitiva. Otros lo temían, temiendo más daños a la comunidad, o tal vez preocupados de que ellos mismos pudieran estar implicados de alguna manera en lo que viniera después. La amenaza de Gerente sirvió para mantenerlo en el centro de atención, por supuesto. También aseguró que el escándalo de Yuk no se desvanecería. Al prometer más, mantuvo viva la historia, alimentando la especulación y asegurando que nadie pudiera relajarse o seguir adelante. ¿Estaba fanfarroneando? ¿Poseía realmente información más dañina? ¿O era esta una forma de mantener su recién descubierto poder e influencia dentro de la comunidad fracturada? Solo Gerente lo sabía con certeza, y no lo decía. Todavía no, de todos modos. Estaba dejando que el suspenso aumentara, jugando magistralmente con su audiencia. Y así, a día de hoy, 20 de mayo de 2025, la comunidad de Álvaro Sapo permanece en un estado de incómoda anticipación. El asunto Pepinazo Yuk ha dejado profundas cicatrices, y la promesa de un gran final asegura que la curación es una perspectiva lejana. ¿Cumplirá Gerente su amenaza? ¿Y qué más caos desatará? La única certeza es que para los miembros de este otrora plácido refugio online, Internet se volvió demasiado real, demasiado rápido. Y todos están esperando, con la respiración contenida, a que caiga el otro zapato, o quizás el otro pepino. Estén atentos, amigos, esto está lejos de terminar.